Bienvenida. En esta ocasión te invito a que tejamos el paso a paso de este cuerpo base amigurumi. Los materiales que tú necesitas es hilaza de algodón, gancho de 1.5 milímetros, ojos de seguridad, relleno y aguja. Iniciemos en un círculo mágico como siempre, y eso es porque es más cómodo y queda mejor el acabado a la hora de montar los puntos. Asegúralo bien con una cadenita y vamos a empezar a trabajar en él 5 puntos bajos. Vamos en 2, 3, 4 y 5. Jala tu hilo, vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Iniciemos con la vuelta número 2, súbete una cadenita y en cada uno de los puntos que tejiste anteriormente vas a ir haciendo un aumento. Es decir, en cada uno de los puntos vas a hacer 2 puntos bajos juntos y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta que tengamos un total de 10 puntos. De la misma manera que hicimos en la vuelta número 1, vamos a concretar nuestra vuelta con un punto deslizado. Subimos una cadenita y ahora vamos a empezar con los aumentos. Vamos a iniciar con un punto, después un aumento. Recuerda que esto debe de ser proporcional y que si iniciamos con un punto, posteriormente sigue el aumento y después en la siguiente vuelta sería el aumento. Debemos ir intercalando lo que son los aumentos. Ya que estamos en la vuelta número 3 y vamos haciendo un punto y un aumento. Cerramos con un punto deslizado. Te debe de quedar un circulito perfecto. Volvemos a subir con una cadenita y ahora iniciamos con el aumento y seguimos con 2 puntos sencillos, 1 y 2. Es lo que te decía de ir intercalando cómo es que vamos haciendo nuestros aumentos. 2 puntos sencillos, 1, 2, nuestro aumento. Esto es para que te quede un círculo perfecto. Seguimos con los 2 puntos y nuestro punto deslizado. Subes con una cadenita, nos tocan los puntos sencillos. En esta ocasión serían 3. Vamos en 2, 3 y nuestro aumento. En esta ocasión nos deben de quedar 25 puntos bajos. Nuestro aumento. 1, 2, 3 y nuestro aumento. Cerramos con un punto deslizado. Sube una cadenita. Empezamos con nuestro aumento y ahora nos toca hacer 4 puntos bajos sencillos. 1, 2, 3 y 4. Repetimos, sigue nuestro aumento y nuestros 4 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4, nuestro aumento. De nuevo, 1, 2, 3 y 4 puntos y cerramos con un punto deslizado. Con estos 30 puntos bajos que hemos tejido hasta el momento, es el diámetro perfecto que nosotros necesitamos para realizar nuestra cabeza. Tejamos un punto bajo y coloquemos un separador. Esto es para darnos la guía de dónde termina y acaba una vuelta. Vamos a ir tejiendo como se presenten los puntos hasta que terminemos esas 3 vueltas. Aquí ya he terminado las 3 vueltas. Vamos a contar 1, 2 y 3 vueltas. Observa cómo ya se ha formado parte de lo que es nuestra cabeza. Ya tiene forma. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar con las disminuciones. Recuerda que habíamos quedado en 4 puntos y son con los que vamos a iniciar
no sin antes colocar un separador. Si solo tienes de estos separadores, una vez que hagas el primer punto lo colocas, y si no, antes de empezar a tejer coloca un hilito de otro color para darte la guía. 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. De nuevo, 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. Uno, 2, 3, 4 y nuestra disminución. 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. Si puedes checar, aquí tenemos nuestro hilo que sigue de guía. Ahora hazlo hacia atrás. Esto es para ir haciendo una marquita. Seguimos con nuestra siguiente disminución. Ahora nos tocan 3 puntos. Vamos en 2, 3 y nuestra disminución. 1, 2, 3 y nuestra disminución. Toma bien esos 2 puntos para hacer la disminución. De nuevo, 1, 2, 3 y nuestra disminución. 1, 2, 3 y nuestra disminución. Aquí está la marquita de la que te estoy hablando. Ahora el hilo colócalo hacia adelante. Siguiente disminución son 2 puntos y una disminución. 1, 2 y nuestra disminución. De nuevo, 1, 2 y nuestra disminución. 1, 2 y nuestra disminución. Fíjate que llega un punto en el que ya es como complicado por el tamaño de la cabeza seguir tejiendo. Te aconsejo que lo rellenes, pero no todo, porque si no el relleno se enreda con el propio tejido que tú vayas realizando. Entonces apriétalo muy bien, nada más es para que lo puedas sostener. Y vamos en lo que es la disminución, que no te estorbe el relleno. 1, 2 y la disminución. En este momento puedes colocar lo que son los ojos de seguridad. Yo estoy usando los de 3 milímetros. Se ve como un tipo tornillito. Esto es porque son de presión, para que no se mueva y con el lavado no se caiga el ojo. Vamos a seguir con la siguiente disminución, que es un punto y una disminución. Un punto y una disminución.
Recuerda que entre el tejido se va haciendo un poquito más pequeño y como no está todo relleno, se vuelve un poquito difícil por el tamaño del gancho y el tamaño del amigurumi, pero no te preocupes, es normal. Tú acomódate bien para terminar esa vuelta. Aquí estamos con la disminución. Vamos con un puntito. Y nuestra disminución. Acabada esta vuelta ya podemos rellenar bien lo que es nuestra cabeza para poderla sostener y tomarla bien y seguir con el tejido. Recuerda que el relleno debe de estar bien separadito para que no se haga grumitos y cuando tú agarres el muñequito quede de una buena textura y no se sienta duro, pero se sienta pachoncito. Apóyate con el gancho para introducir bien lo que es nuestro relleno. Apriétalo bien, que quede bien compactado para que quede una cabeza firme. Ya tenemos aquí nuestra cabeza. Es una cabeza que tiene aproximadamente 3 centímetros. Vamos a contar los puntos que tenemos. Debes de tener 10 puntos. Y ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Estas 5 disminuciones son para que te queden 5 puntos y poder dar inicio con lo que es nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer 5 disminuciones alrededor. Yo aquí ya estoy terminando con mis disminuciones. Una vez que tienes esa disminución, esto da pie a empezar con el cuello. Vuelve a hacer una cadenita y alrededor vas a hacer una vuelta de 5 puntos. Ningún aumento, esto es para darle forma a lo que es el cuello. Un punto normal en cada uno de los puntos. Como puedes observar, se forma muy bien el cuello. Coloca de nuevo lo que es el hilito de guía. Vamos a dar inicio a lo que son los aumentos y en cada uno de los puntos que te vayas encontrando vas a realizar un aumento. Un aumento en cada uno de los puntos que te vayas encontrando. En total son 5 aumentos y al final de la vuelta debes de tener 10 puntos. Aquí ya estamos con el último aumento. Contamos para verificar y como te puedes dar cuenta ya se empieza a formar lo que es la separación de la cabeza y el cuerpo. Iniciemos la vuelta número 3. Recuerda ir colocando hacia atrás y hacia adelante el hilito a como se vaya presentando. Vamos a seguir con los aumentos. En esta ocasión vamos a hacer 3 puntos. Vamos en 2, 3 y nuestro aumento. De nuevo, 1, 2, 3 y nuestro aumento. Nos quedan 2 puntitos, 1 y 2. Aquí debes de tener un total de 12 puntos. Coloca tu hilito de guía hacia adelante, cuenta y verifica que sean los 12 puntos antes de iniciar con la vuelta número 4. Para la vuelta número 4 y número 5 vas a conservar esos 12 puntos. Vamos a ir tejiendo sin aumentos. Recuerda
vuelta número 4 y número 5 vamos a conservar esos 12 puntos. Y aquí ya estamos a punto de acabar, nos falta otro puntito más. Coloca tu hilo hacia adelante y vamos a dar inicio a la vuelta número 6. Continuamos con los aumentos, vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3, un aumento, de nuevo, 4 puntos, 1, 2, 3, 4, nuestro aumento, y finalizas con 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a dar inicio a la vuelta número 7. Realízate 7 puntos normales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro aumento, tres puntos sencillos, 1, 2, 3, nuestro aumento, y 2 puntos sencillos, 1 y 2. Debemos de tener un total de 16 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Para la vuelta 8 a la vuelta 10 vamos a conservar esos 16 puntos. En esta vuelta ya podemos notar cómo es que se ha ido formando nuestro cuerpo, ya tiene más forma. Al inicio, cuando estamos tejiendo y no estamos acostumbrados al gancho 1.5, se te puede hacer un poquito difícil, pero no te desanimes. Cuando cheques al final tu trabajo te vas a emocionar mucho porque te vas a dar cuenta que este tipo de cuerpo te sirve para hacer cualquier personaje. Así que si aún no eres parte de mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos tutoriales que tengo para ti. Aquí mira, ya estamos a punto de terminar lo que son las 3 vueltas conservando los 16 puntos. Te debe de ir quedando de esta forma. Como puedes apreciar, ya se ve muy bien lo que es el cuerpo. Contamos, debes de tener 3. En este punto puedes retirar ya la marquita. Y vamos a empezar a rellenar para poderlo manipular mejor. Recuerda tener bien distribuido lo que es tu relleno o tu guata. Apóyate con el gancho para que te quede bien firme y con buena textura. Seguimos rellenando y haciendo presión con el gancho para que nos quede el cuerpo firme. También recuerda dejar un pequeño espacio para seguir tejiendo y no se vaya a enredar lo que es el relleno con el hilo a la hora de ir tejiendo. Acomoda bien, apóyate con tus dedos también para que quede bien estructurado lo que es el cuerpo, pero sin que se deforme. Medimos para darnos una idea de qué tamaño va quedando.
Vamos a dar inicio a nuestras piernas, exactamente donde paramos de tejer. Puedes introducir tu gancho y cae exactamente a la mitad. Desliza tu hilo y concreta. Súbete una cadenita. Vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí te vas a brincar a tejer al primer punto que hemos realizado. El diámetro es muy pequeño, así que es muy complicado poner el hilito. Lo que vas a ir haciendo es que cada vuelta vas a ir contando 6 puntos, una vuelta, 6 puntos, una vuelta, así hasta que tengas un total de 6 vueltas. Para la vuelta número 7 vamos a hacer un pequeño aumento. Aquí está nuestro aumento, 2 puntos. Nuestro aumento. Y 2 puntos. Esto es para darle forma al pie y no se vea escurrido solamente, sino que tenga un poquito de forma. Para la vuelta número 8 vas a hacer 8 puntos conservándolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya casi, 7 y 8. Jala tu hilo y aquí vamos a aprovechar para colocar lo que es el relleno, pero recuerda hacerlo lentamente pero con firmeza. No queremos deformar lo que es la pierna, sino conservar lo que es su diámetro. Así que vamos a ir poco a poco introduciendo lo que es el relleno para no deformar la pierna. Igual que quede firme. Vamos a concretar lo que es el pie. Súbete un puntito y vamos a empezar con las disminuciones. Una disminución en cada uno de los puntos que te vayas encontrando. Una disminución en cada uno de los puntos. ¿Tá? Jala tu hilito, que quede un poquito larguito para que lo podamos perder. Córtalo y con ayuda de una aguja lo vas a pasar en el centro y lo vas a sacar por un lado de una pompi de nuestro cuerpo. Como puedes observar, tiene muy buena forma lo que es la piernita y se ve muy bien la separación de su pie. De la misma forma vas a hacer la otra pierna. Ya que lo tengas, vamos a empezar con lo que es el brazo. Vamos a dar inicio a lo que es la formación del brazo. Como puedes observar, está muy cortito y muy fácil de realizar. Como venimos trabajando, de la misma manera, hazte un círculo mágico. Súbete con una cadenita, apriétalo muy bien y vamos a realizar 6 puntos bajos. Vamos en 2, 3, 4, 5 y 6. Aprieta. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Recuerda que es un diámetro muy pequeñito. Apriétalo muy bien. Y aquí vamos. Para la vuelta 2 a la vuelta 7 vamos a conservar esos 6 puntitos. Así que el truco está aquí. Vamos en 3,
4, 5 y 6. En este punto debes de girar lo que es tu tejido. Si no lo giras, puedes caer en el error de tejer al revés y entonces tus puntos se ven un poco mal porque se nota que estás tejiendo al revés. Aquí ya estamos subiendo nuestro primer punto y aunque es una circunferencia muy pequeña, tú debes de irte apoyando. Vamos a cortar este hilito. Apóyate con tu gancho para esconderlo. Muchas veces no nos damos cuenta y seguimos tejiendo, pero no nos damos cuenta que estamos tejiendo al revés. Entonces vas a ir tejiendo, vas a ir girando con mucho cuidado cada uno de los puntos. Despacito, no llevas prisa. Esto es para que quede bien formado lo que es tu bracito. Recuerda que estamos haciendo 7 vueltas conservando los 6 puntitos. Vas a ir girando lentamente hasta formar tus 7 vueltas. Una vez que tengas formadas las 7 vueltas, asegúrate que no te hayas pasado porque recuerda que no tenemos nuestro marcador y vamos contando nada más. Vas a hacer una pequeña disminución y eso es para que no te quede gordito lo que es la unión del brazo. Ya que lo tengas, introdúcete la aguja exactamente en el centro y que quede proporcional con el otro brazo para hacer lo que es tu costura. Dale unas buenas puntaditas porque recuerda que si es por ejemplo para una niña, las tienden a vestir, cambiar, quitar, jalar y asegúrate que quede súper bien. Una vez que ya esté bien asegurada tu costura, pierde el hilo, córtale. Y aquí tienes un mini cuerpo listo para ser personificado por lo que tú quieras, aproximadamente 8 centímetros de largo. No te pierdas ninguno de mis próximos tutoriales que tengo para ti para que veas cómo va cambiando este mini cuerpo a un personaje increíble. Yo soy Lu, me encantó estar aquí. Recuerda, imagina, crea, diseña todo el tiempo. Sígueme en Facebook e Instagram. Bye.